alabanza. Shabbat Shalom a todos. Es bueno verlos a todos ustedes. 3 días de... El nombre del mensaje, el nombre del mensaje tiene que ver con los 3 días de ayuno. Hablaremos qué es el ayuno y tipos de ayuno, y también hablaré acerca de la visión que tenemos para este año. Queremos hablar por lo cual queremos ayunar, tanto congregacionalmente para nuestra iglesia, sino también asuntos nacionales. Que el objetivo principalmente, por supuesto, es prepararnos hacia lo que el Señor nos dirija. Así que, primero que todo, quiero hablar acerca de qué es ayuno. Tenemos algunos tipos de ayunos en las Escrituras. Chicos, allá en el lobby, por favor, entren a sus lugares. Tenemos ayuno de 3 días como el ayuno de Esther. Ese fue un ayuno completo. Quien quiere leer eso está en Esther 4:16. Ustedes recuerdan que hubo un suceso difícil que vamos a recordarlo dentro de pocos días, que era la amenaza de exterminio de todo el pueblo de Israel. Ujú. Y eso no fue algo cualquier cosa, sino que los planes eran muy fuertes y eran antisemitas, porque siempre hubieron antisemitas que odian a nuestro pueblo, porque somos un pueblo tal vez el más malo del mundo, tal vez. Pues no, sino que el Señor Dios nos eligió y por eso Satanás nos odia. Él existe y nos quiere exterminar. Existía antes y sigue existiendo. No importa si pertenecemos a la derecha o a la izquierda políticamente, no importa si el antisemitismo viene del cristianismo, del islam o de cualquier lugar, todos, todos son herramientas. Mientras no tengan al Señor en su corazón, ellos se convierten en utensilios en las manos de Satanás. Y es por eso de que hoy no entendemos todavía cómo es posible, es como no se puede entender cómo no hay protestas por lo que ocurre en Irán. O sea, todos están en silencio. ¿Qué pasó? Todos antes estaban marchando en millones, en manada, en todo el mundo, cuando marchaban y decían muerte a Israel. Y ahora hay un completo silencio. Es mucho peor lo que pasa allá. Y esto nuestro pueblo no lo entiende. Mucha gente no entiende, nuestro pueblo no entiende porque no entiende la realidad espiritual, que es Satanás. No le importa cuántos mueren en Irán, porque Satanás es homicida, pero a nosotros nos quiere exterminar de manera especial. Así que él hace revelar a las personas y se levanta la gente, y también los medios de comunicación, se levantan las universidades y muchos institutos. Ahora no nos vamos a ampliar en eso. Así que en ese momento de aquel entonces, en el tiempo de Esther, se tomaron 3 días de ayuno porque había un eventual exterminio que podía ocurrir al pueblo judío. Esto se llama el ayuno de Esther. Por cierto, lo que dicen los científicos es que las personas pueden estar sin tomar líquido 3 días. Sí, así de que eso es así. El primer día es difícil no tomar agua, el segundo día ya no puedes oír ni siquiera el goteo del agua, y el tercer día pues ya puede ser mortal. Y tenemos otro ayuno de 40 días de Moisés, Elías y Jesús, que no tomaron ni bebieron, no tomaron ni comieron nada. Eso, o sea, esos ayunos fueron sobrenaturales. Solo es posible cuando Dios llama a hacer esto.
Sí se puede, lo que es posible científicamente es no comer 40 días. El problema es cuando no se toma, no se bebe. En Éxodo 34, 28 está ese ayuno. Y también tenemos el tipo de ayuno parcial. El ayuno de Daniel se llama. Daniel ya era de edad avanzada y allí durante 3 semanas, vamos a leer esto, vamos a ir a Daniel capítulo 9. Daniel 9, versículo 1 al 3. Daniel 9 del 1 al 3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y cenicia. Aquí no se habla acerca de un ayuno completo, sino parcial. Tal vez su salud no le permitía ayunar completamente, pero durante 3 semanas nosotros lo vemos a él no comiendo comida placentera, o sea, algo rico, especial, ni siquiera vino tomó. Em, Silicio y ceniza quiere decir de que eso se ponía también. Así que él abstuvo de su cuerpo placer y cosas agradables. Tenemos otros ejemplos de eso, de ayuno que no solamente agrada al corazón, sino más allá de eso. Seguimos en Daniel capítulo 9, versículo 3. Aquí él tomó un tiempo de ayuno y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Ujú. Así de que aquí tenemos dos cosas más allá del ayuno. Aquí él no detalla cuánto toma o cuánto come, pero aquí él añade algo más. Ahora estamos muy acostumbrados al algodón en nuestras ropas, pero ponerse un saco significaba algo grueso, o sea, y ponerse ceniza en la cabeza o sentarse sobre ceniza. Ceniza es algo no agradable, es algo que es sucio, que pertenece a los residuos del fuego. Eso era para engrandecer, es decir, significaba humillar la carne, bajar la carne y clamar a Dios. Cuando estamos llenos de comida y estamos muy en una situación agradable, pasa como los discípulos que se duermen en el Getsemaní. Pero cuando se te es frío y cuando no te es agradable, pues estamos más alertas. Nosotros clamamos a Dios, es decir, ponemos todo a un lado y te clamamos, Dios, óyeme, porque es importante, porque me quieren matar. En el caso de Esther, que querían matar a todo el pueblo judío, exterminarlo. Y tenemos otros ejemplos. Tenemos el ejemplo de el rey David después de que pecó con Betsabé. Una de las cosas que ocurrió fue el niño que estaba agonizando, el niño que tuvo por el adulterio con Betsabé. Así que David clamó a Dios en ese entonces, y eso está escrito en 2 de Samuel 16, 12. Está escrito de que David se acostó en el suelo, ni se bañó, sino que, y acostarse en el suelo es duro. Y cuando sus servidores vinieron a él y le quisieron persuadir de comer, pues él no quiso, David no quiso, sino que él quería luchar por la vida del niño. Además, se arrepintió.
por causa de la exhortación del profeta Natán. Así de que aquí hubieron una combinación de sucesos. Quería tanto arrepentirse frente al Señor y también estaba ayunando por la salvación del niño que eventualmente murió. En, en 2 de Corintios 5:7 está escrito de abstenernos de relaciones sexuales entre esposos cuando se ponen de acuerdo. Así que hay tipos de ese tipos de ayunos también. O sea, ¿cuál es el objetivo de el ayuno? Hay diferentes, como acabamos de decir, hay diferentes tipos de ayunos, incluso sobrenaturales de 40 días, que no se toma ni se come. Hoy tenemos el Internet, hay Facebook y no sé qué más haya, que podemos nosotros quitarlo, o juegos de computadores pueden haber, y esto se conecta mucho con lo que es el ayuno, abstenerse de cosas placenteras. Y por supuesto también entra aquí el asunto de la comida y la bebida. Pero cuando, pero cuando generalmente nos pensamos en ayuno, por lo general pensamos en el sufrimiento de no comer. El objetivo no es el ayuno como tal, sino que el objetivo es el corazón, nuestro corazón. Así que primero que todo, el ayuno es una sumisión a Dios y la voluntad donde sea necesario, nuestra voluntad donde sea necesario arrepentirnos. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, capítulo 9, versículo 16, dice que sométanse, pueblo mío, ante Dios, y que Dios iba a perdonar por eso. Así que esto es un asunto de arrepentimiento y también de examinación propia para saber dónde estoy, en qué lugar estoy frente a Dios. Tenemos también ese privilegio porque Dios dijo que la palabra de Dios dice de que el fiel es Dios de cumplir la obra que empezó en ustedes. Y mire, yo quiero llegar al cielo. Yo quiero llegar al cielo. Yo quiero ganar la vida eterna. Yo quiero ver a Jesús. Yo quiero que cuando ocurra el arrebatamiento, si ocurre mientras vivo, quiero ser tomado. Quiero ir al cielo. Y el Señor le dijo al profeta Daniel, yo estoy dispuesto a obrar en tu vida. Déjame obrar en tu vida. Cuando venimos a estos tiempos de ayuno y oración, nosotros abrimos nuestros corazones y no decirle a Dios, mire cuánto he renunciado por ti, Dios, mira mi sufrimiento, oh Dios, Dios, aún no has visto mi sufrimiento. Bien, no, no, sino es un momento de agradecimiento a Dios que a pesar de todo aún quieres obrar por medio de mí. Ayúdame en mis debilidades. Nosotros no hacemos algo, nosotros no le hacemos un favor a Dios cuando ayunamos, sino que es un tiempo de... El Señor busca no busca lo que comemos o no comemos, sino que Él busca nuestro corazón. Por encima de todo, busca ver nuestro corazón, en qué lugar está. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Segunda de Crónicas 16. Dice, Segunda de Crónicas 16, 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. O sea, los ojos de Dios están por todo lugar. Por ahora está aquí,
Él está aquí y está viendo nuestros corazones y está viendo lo que pensamos, que es lo que nos mantiene concentrados. Constantemente los ojos de Dios andan por todo lugar y queremos estar seguros dónde nuestro corazón se encuentra. Así que el ayuno, el énfasis no es en el estómago, sino el corazón, nuestro corazón. Decirle a Dios que lo queremos a Él. Te queremos a ti, Señor. Óyeme, mírame, ayúdame. En el libro de Isaías 58, uno de los sitios que habla acerca del ayuno, allí había un problema que la gente, cuando la gente ayunaba, pero Dios no veía. ¿Por qué? Porque era un ayuno en el cual no comían, pero no era un ayuno de arrepentimiento. No era un ayuno de buscar a Dios y santificarse, de cambiar. Así que ese no era el ayuno. Aquí en el Isaías 58, Isaías 58, versículo 3 al 8. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. O sea que Dios está diciendo que ellos continúan con sus pecados. Dios dice, ustedes no pecaron para que realmente su voz sea oído en los cielos. Su enfoque no estaba en las cosas de arriba, ni arrepentirse, sino que su enfoque estaba en algo terrenal. Era porque todo el mundo lo hacía, era una costumbre ayunar porque hace bien al cuerpo, limpiar el sistema digestivo, porque porque es porque se siente bien ayunar y así como Yom Kippur, que se ayuna un día y al día siguiente volvemos a nuestra rutina habitual, tanto hoy como entonces será igual. Sigamos leyendo desde el versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Dios dice, ¿será que yo estoy buscando eso físico? Versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Versículo 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas el desnudo lo curas y no te escondas de tu hermano. O sea, es decir, fruto de arrepentimiento, abandonar lo malo y dar fruto de arrepentimiento. Versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces dice que Dios entonces va a bendecir. Ese es el ayuno que Dios quiere. Hacer nuestra voz que se oiga en el cielo y que no estemos contando en cuenta regresiva las horas para cuando podemos volver a comer, sino enfocarnos en Dios y que Dios obre en nosotros. Otro ejemplo de ayuno en el cual Dios obró, vamos a Esdras. Esdras, capítulo 8. Él iba a salir con un grupo grande
estaban en camino a Israel de la diáspora y en el camino habían asaltadores y iban mucha gente regresando a Israel con muchos recursos que habían recibido del rey, oro, por ejemplo, muchos recursos, y habían peligros de que probablemente los asaltaran en el camino. Así de que Dios, entonces Esdras llama entonces a días de ayuno por esta razón. Voy a leer los versículos 21 al 23 de Esdras 8. Y publiqué ayuno allí, junto al río Ahavá, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que no nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Versículo 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Dios entonces mandó sus ángeles en el camino para que ustedes recuerdan cuando Daniel estuvo en el foso de los leones, o recuerdan cuando fue echado a el horno ardiente, Daniel y sus amigos. Dios puede hacer salvar a su pueblo, y eso fue lo que hizo. Así que este fue un buen ayuno, un ayuno que Dios recibió. Ahora voy a tomar un ejemplo de un ayuno falto de valor que aún sigue existiendo en nuestro país. Vamos a ir a Zacarías, capítulo 7, versículos del 1 al 7. Zacarías fue después de que regresaron de la diáspora de Babilonia. En ese mismo tiempo, ellos acostumbraban a ayunar en el día 9 del mes Av, y el ayuno era una costumbre por causa de la destrucción del templo. Y, y llegó un grupo a preguntarle a los sacerdotes si era necesario seguir ayunando después de haber otra vez reedificado el templo. Voy a leer lo que Dios dice por medio de los profetas. Versículos del 1 al 7, Zacarías 7, del 1 al 7. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Kisleu, cuando el pueblo de Bet-El había enviado a Sarecer con Regem Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová. Así que la pregunta es, en pocas palabras, seguir con la costumbre de llorar por la destrucción del templo. Y aquí está la respuesta. Versículo 4. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunéis y lloréis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, habéis ayunado para mí. Y cuando, o sea, ayunaron por mí, dice Dios, para mí. ¿Para qué ayunaron? ¿Por qué ayunaron? Lo que estaban era lamentándose por la destrucción del templo. Esto me recuerda a Esaú después de que le, después de que Isaac le dio la bendición a Jacob, y está escrito de que Esaú lloró. Está escrito en la palabra de Dios de que pidió con llanto, pero él no pidió perdón a Dios, no lloró
por arrepentimiento, sino que él lloró por la bendición que había perdido y Dios no lo oyó. Y aquí el pueblo de Israel lloró por el templo destruido, en vez de llorar por haber abandonado a Dios y que por esa causa el templo se fue destruido. Así que Dios dice que cuando ayunaron para mí, dice el Señor, versículo 6, y cuando comisteis y bebisteis, no comisteis y bebisteis para vosotros mismos. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Cefelá estaban también habitados? O sea, cuando estaba todo y existía todo, en ese entonces tenían que pedirle a los profetas. En ese entonces los llamé para arrepentimiento y no quisieron, no quisisteis. Hoy los profetas siguen hablando, los profetas, estos mismos profetas. Después de todo, ellos dieron palabras para nuestros días. Los profetas de entonces también hablan para nuestros días. Ezequiel les dijo al pueblo, quieren ser como todos los pueblos del mundo, y hoy en día tenemos pueblos como permitir los desfiles de orgullo gay. Dios dice que los va a juzgar. Dios dice que ahora va a hacernos pasar por fuego. O sea, quien oiga este mensaje, alguien me puede crucificar por citar la Biblia, porque no me quieren oír. No quieren oír. Pueden decirme, eres muy duro, eres homofóbico, no sé qué. Pero Dios es el quien dice eso, no soy yo el que lo dice. Y entonces llegaremos al fuego, porque el fuego limpia, porque Dios dice de que Gog y Magog, por ejemplo, la guerra de Armagedón, está escrito en la palabra de Dios, y vamos a pasar cosas duras, y hoy nadie quiere oír eso. Nadie. Aún estamos en el mismo sitio. Entonces, ¿qué ayuda a ayunar por la Jerusalén destruida entonces, de ese entonces? Aún seguimos ayunando por la destrucción del primer templo y llorando, pero ¿qué acerca de arrepentimiento sincero? Hemos inventado también la ley oral. Dios no dio una tal ley oral. No quiero empezar con ese tema ahora. También blasfeman contra los soldados que van a luchar por el país, toman dinero del gobierno, pero servir en el ejército no quieren, y aún ofender a aquellos que nos protegen, y ofenden al gobierno y nos llaman a todos nazis. ¿Ese es Dios? ¿Ese es el Dios que sirven? Ese no es Dios, ese no es la Biblia. Josué fue a luchar, le pidió que armara un ejército. Ya sea que sean los izquierdistas en Tel Aviv o los derechistas en cualquier otro lugar, duele el corazón. Por eso, cuando voy a hablar ahora acerca de los objetivos del ayuno, tendremos un día de ayuno personal, otro día nos enfocaremos en el ayuno congregacional, y el tercer día ayunaremos para los asuntos nacionales de nuestro país y para que se arrepientan. Entonces, en el caso de Zacarías, Dios dice de que el pueblo no había ayunado para él, ese era un ayuno falto de valor. Así que llegamos a Reyes. Hay un ejemplo de ayuno satánico. Sí hay ayunos satánicos, y es la historia de Jezabel, que quiso armar un complot para matar a Nabot. Eso no fue ayuno, sino un show. Fue un juicio malo que juzgaron a Nabot y lo apedrearon. ¿Para qué? Para manipular,
para que Acab pudiese obtener la viña de Nabot. Ese es un ayuno malo. Así que tenemos otros ejemplos. Incluso, tal vez voy a terminar con el último ejemplo en Joel 2:15. Este es un ayuno futuro que nos espera cuando se edifique el templo, porque se va a edificar un nuevo templo. Aún sigue pensándose como algo que es imposible, pero llegará el tiempo en que se va a reedificar el templo y el anticristo se va a sentar allí. Está escrito también acerca de dos testigos en el Apocalipsis que van a hacer la obra de Dios acá en la tierra, etcétera, etcétera. Pero en ese tiempo también vendrá un tiempo duro de guerra y nosotros leemos acerca de los sacerdotes que están llamados a ayunar, incluso de tener las bodas, de tener todo y más bien venir a Dios en clamor y oración. El ayuno no es algo que perteneció al pasado, sino que también es relevante en el presente y en el futuro. Y en el Nuevo Testamento era algo, alguna costumbre normal que hacía parte de la vida normal entre los creyentes. Podemos ver eso en Hechos capítulo 13. Allí hay una historia de aquellos servidores. Entre ellos está Pablo y Bernabé, que ayunaban y oraban ante Dios, que servían a Dios. Hechos 13:2. Hechos 13:2. Es- Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. O sea, fue un tiempo que se tomaban y se desconectaban. Eso es un servicio a Dios. Dios lo ve como un servicio. Entonces el Espíritu Santo los dirigió. Vimos entonces todos estos tipos de ayunos, pero ahora vamos a ver por lo cual vamos a ayunar. Así que, primero que todo, en el ámbito personal, a nivel personal, para nuestro llamado personal a santificarnos. Ese es nuestro llamado, santificarnos. Quiero leer Hebreos 12, quiero decir un versículo. Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. Este es el versículo dedicado para el primer día de ayuno. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, la cual nadie verá a Dios. Si seguid la paz con todos, empecemos por eso. Donde más se pueda, busquemos seguir la paz en nuestros hogares, entre hermanos de la iglesia o hermanos de sangre, entre esposos. Sigamos la paz. Seguir tiene que ver con un esfuerzo, tiene que ver con correr, tiene que ver con esforzarse porque nuestro sistema empieza a trabajar. Es como una maratón. La vez pasada oímos acerca de una maratón en la prédica de la semana pasada. O sea, seguir la paz significa hacer un esfuerzo. Hay gente que no quiere seguir la paz. Con esa gente que no quiere seguir la paz no tienes nada que hacer. Déjalo en las manos del Señor. Más bien bendícelos, perdónalos, porque a veces en ese tipo de situaciones también sales ofendido. Así que es mejor, es bueno perdonar y dejar ese asunto en las manos del Señor. Este es un versículo que leímos. Sigamos leyendo: y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo quiero ver a Jesús. Yo quiero llegar al cielo. El Señor me dice que siga la santidad, que siga la santidad. ¿Por qué? Porque sin eso
no voy a llegar al Señor. Pero hay otras teologías que están enseñando últimamente que puedo yo pecar de manera desenfrenada y aún así voy a ir al cielo. Porque una vez recibí al Señor y en algún momento me bauticé. No, el Señor dice que debemos perseguir la santidad. Tú verás si te quejas frente al Señor y alegas con el Señor diciéndole de que una vez te bautizaste y que por qué estás en otro lugar. Eh, Puedes discutir y en ese entonces nada de eso ayudará. Así como el profeta les dijo que en ese entonces tenían que oír al Señor, ahora digo de que ahora es el momento de ir al Señor y seguir la santidad. ¿Qué significa alejarnos de la basura del mundo? Porque nuestra naturaleza pecaminosa es atraída hacia eso. No por nada recibimos una cruz y cargarla todos los días y negarnos a nosotros mismos. Y Dios nos quiere ayudar en ese proceso. Ustedes saben que cuando nos arrepentimos, eso nos da, eso rompe mucho de los poderes del pecado y hablo con, con conocimiento de causa, por experiencia. Así que dice la palabra de Dios, seguid la santidad, seguid porque yo quiero ver al Señor. Y también Él es lleno de misericordia. Cuando yo lucho contra mí mismo, Él perdona y Él es misericordioso porque ¿qué es lo que ve Él? ¿Quién recuerda lo que dijimos? Él ve el corazón. No podemos engañar a Dios. Si verdaderamente queremos seguir su voluntad, Él es misericordioso. Jesús intercede por nosotros y el Espíritu Santo también viene a ayudarnos y Dios nos perdona porque Él está buscando ver dónde está nuestro corazón. Y entonces, esto es el primer tema del ayuno en el cual nos vamos a enfocar este próximo lunes. Ahora quiero dirigirme a Levítico capítulo 20, versículo 7, y es un llamado que en ese entonces Dios hizo al pueblo de Israel. Vamos a Levítico 20, versículo 7. Otro punto que vamos a tocar en el ayuno. Ujú. Santificaos pues y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios. Si Dios es santo y si Él es santo, nosotros estamos llamados a santificarnos y Él no es menos santo en el Nuevo Testamento. Mientras hacemos esto, hay dos cosas ocurren. En Mateo capítulo 5, Mateo 5, versículos 13 al 16. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Cuando nosotros nos santificamos y aplicamos nuestra fe viva, no es que yo sea perfecto, sino que Dios está obrando por medio de mí, nos convertimos en sal de la tierra. Y sigo leyendo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada. Un creyente que no vive en santidad no sirve para salar, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre nuestra luz. Así que somos nosotros luz. ¿Qué tipo de luz somos? Somos una podemos alumbrar la luz conforme tengamos una mejor relación con Dios, con Jesús. O sea, alumbramos más depende de nuestra relación con Jesús. De alguna manera, Dios hace de que la gente vea nuestra luz. Tal pues tú eres un soldado y recibiste
un premio por ser soldado ejemplar, un reconocimiento, o puede ser luz en otros lugares como Pablo, que fue un prisionero y fue llevado ante el César encadenado y Dios de esa manera pudo acercarlo y predicarle al César, porque como de otra manera podía Dios llevar a Pablo ante el César. Dios tiene sus formas, tiene diferentes formas de, por ejemplo, desde un pozo tomó a José, desde un lugar bien abajo, lo puso en un lugar tan alto como el segundo después de Faraón eh, en la jerarquía en Egipto. Dios le abrió el camino a de la forma en que él quiso. Y hay otro camino. ¿Ustedes recuerdan lo que ocurrió en el libro de los Hechos? Cuando la iglesia estaba siendo perseguida en Jerusalén, todos estaban juntos, había mucha sal allí, pero era una sal, toda esa sal estaba allí en el mismo lugar y Dios quería de que ellos se distribuyeran, pero cada uno decía, cada uno decía, pero a mí me gusta mucho estar en este ambiente, me gustan mucho las prédicas de Pedro, o sea, les gustaba mucho estar en ese lugar. Hay gente que le gusta estar en su mismo lugar también. Entonces Dios dijo, ok, no se quieren mover de su lugar. Bueno, bueno, entonces Dios le dio permiso, la autoridad a a Saulo, a Pablo para, para ir a predicar, para llevar fuego purificador. Por ejemplo, cuando, cuando estamos en un fuego, eso nos ayuda a purificarnos. Así que parte de los discípulos es- fueron llevados como prisioneros. Esteban, mientras lo apedreaban, él recibió una visión y también dijo a Dios que los perdonaban porque no sabían lo que hacían. Y mientras apedreaban a Esteban, todo el cielo estaba animando a Esteban. Él recibió esa visión. Hoy habían antes creyentes que pagaban con su propia vida. Hay creyentes que incluso ISIS en este tiempo que los mató también porque no se convirtieron al Islam. Así de que no sé cómo Dios tal vez quiera ponernos como luz de esa manera o de otra, pero la finalidad es que Dios quiere que seamos luz para su gloria. Lo principal es que seamos sal para los demás y lo demás no importa. En Efesios capítulo 5, 18 está escrito que seamos llenos del Espíritu. Efesios 5, 18. Que no nos embriaguemos en vino, sino seamos llenos del Espíritu. Para terminar con el asunto de el punto de nuestra vida personal, tenemos que entonces aquí tenemos que santificarnos y luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa, contra la maldad, donde es necesario arrepentirnos, debemos arrepentirnos y dejar que Él obre en nuestras vidas y que sea, entonces vamos a ser sal y luz para el mundo. Y esto me lleva a el segundo punto de el ayuno congregacional, que es un ayuno para la iglesia, el ayuno que vamos a hacer congregacional para los asuntos de la iglesia. O sea, nosotros como iglesia vamos a ayunar por nuestra iglesia. Pediremos oración para dirección y disposición para dirigirnos hacia donde Dios nos dirija. No sé a dónde Dios quiere tomarnos.
llevarnos, pero ustedes saben que el pueblo de Israel deambuló en el desierto y en un momento Dios les dijo, suficiente, ya tengo suficiente con que hayan dado vueltas muchas veces al mismo monte. Y así que nosotros tenemos que avanzar también como congregación. ¿Cómo se va a ver eso? No sé. Yo sé de que en un momento tuvimos que reunirnos en el bosque porque nos perseguían en los años 80 y yo no quiero aquí decir eso, pero tenemos que también estar listos para ese tipo de cosas. Yo creo que Dios nos quiere ampliar nuestro sitio para que podamos tener más capacidad para más gente que quiera venir. Queremos entender hacia dónde Dios quiere dirigirnos. Yo puedo decirles que tenemos una visión para un lugar más grande, que no solamente bendiga el cuerpo de Cristo, sino a más gente. Y veremos cómo Dios nos dirigirá y cómo Él nos dirija. Así que pediremos para que Dios nos dirija, principalmente a nosotros los líderes, y en general el llamado de Dios para nosotros es evangelizar al pueblo y también estar dispuestos a absorber esas personas en la iglesia. Cuando yo hablo acerca de evangelizar, yo quiero dar más de un versículo. Vamos a Isaías, capítulo 40, versículo 1. Isaías 41. Consolados, consolados, pueblo mío. Dios nos llama. Esto es una profecía para los últimos tiempos. La verdad es que se va a cumplir en el milenio, pero el pueblo de Israel sufrió mucho. Yo soy un hijo de un sobreviviente del Holocausto. También hemos pasado por el 7 de octubre. Nosotros nos estamos muy afectados. Hace poco hemos celebrado un año después de la caída de Abiel Weizmann. Nosotros aún oímos acerca de soldados suicidándose porque su alma no puede soportar los traumas, no pueden digerir todo lo que ellos tuvieron por lo que pasaron por en la guerra. Cuando una persona está llevada a luchar, él tiene que luchar. Al final de cuentas son personas, porque a los que matan, ellos matan también son personas. No hay nada que hacer en ese caso. La guerra es la guerra. Y hay personas que no pueden soportar lo que hicieron, no pueden soportar esos traumas. O tal vez ven a sus compañeros siendo asesinados. Así, y es por eso que la gente se suicida. Y nuestro pueblo está también dividido. Hay, nuestro pueblo está muy lastimado. Lleguemos y evangelicemos palabras de ánimo y de consolación. Nuestro mensaje, primero que todo, el mensaje del Nuevo Testamento es un mensaje bueno que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un mensaje de amor, un mensaje de consuelo. Así que dice Isaías, consolados, consolados, pueblo mío, dice Dios. Vamos a ir a otro versículo que habla también acerca de los últimos días y estamos viviendo los últimos días en Oseas capítulo 6.
Oseas 6, versículos 1 y 2. Venid y volveos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Ah, esto es una profecía para el pueblo de Israel. Dice así, porque yo seré como león a Efraín y como cochorro de león. Dios dice que después de todo lo que hemos pasado, progromos, inquisiciones, persecuciones, en el versículo 15 de Oseas 5 dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. ¿Cuándo será eso? Cuando el pueblo empiece a buscar al Señor. Nosotros no somos todos, pero sí somos un remanente en el pueblo. Y de esto nos vamos a ampliar a continuación. Y Dios dice, aquí dice de que en su angustia me buscarán. Es decir, que cuando vengan las guerras, me buscarán. Y es una lástima que solamente allí en ese lugar más bajo, solamente allí se nos va a abrir una apertura de esperanza. Y esto es un mensaje, una profecía que vuelve en sí mismo, que solamente allí en el momento de angustia buscaremos a Dios. Pero también está escrito que el pueblo de Israel será salvo. El segundo versículo es el segundo mensaje al pueblo de Israel es lo que acabamos de leer en Oseas. El pueblo de Israel, vengan, arrepintámonos, ya sea que seamos laicos o religiosos, regresemos y arrepintámonos y volvamos a nuestro Dios real. Miren, miren a Dios y las maravillas que Él ha creado. Dios no es blanco y negro y no nos dio cargas de tantos preceptos que nos mantienen en una cárcel, incluso con qué pie tengo que levantarme de la cama. Eso es lo primero que yo pienso cuando abro los ojos, porque hay una infinidad de preceptos, incluso incluso hacia qué dirección está dirigido la puerta de nuestro baño y es prohibido que esté en dirección a Jerusalén. O sea, cosas así. Es prohibido cortarse las uñas el sábado porque eso se considera un trabajo. Y yo no lo digo por mí, no por burlarme, pero es una cárcel en la cual la gente se mete. Muchos en Israel que quieren hacer bien ante Dios, pero más bien están aprisionados en ellos mismos, en sí mismos. Así de que Dios quiere que regresemos a Él. Eh, Dios no nos, Dios nos quiere vendar nuestras heridas, tantas cosas. Dios está escrito que Él nos golpeó, sino que ahora Él nos quiere curar, quiere resucitarnos. Versículo 2. Resucitarnos es decir, volver a tener una conexión con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, en ese momento murieron espiritualmente, mu- y, pero Dios quiere resucitarnos espiritualmente para tener una buena relación con Él.
Además está escrito, después de 2 días, aquí hay un mensaje, una señal profética acerca de Jesús en el versículo 2. Así que, ¿qué quiere decir los 2 días y 3 días? Ustedes saben que está escrito de que un día ante los ojos de Dios, eso está en el Salmo 90, un día ante Dios son como 1000 años. Dios equivale, o sea, es como 1000 años. Y ese mismo dato vuelve en sí mismo en el Nuevo Testamento, en el libro de Pedro. Un día es como 1000 años. ¿En qué época vivió Oseas, el profeta Oseas? Eh, Muchos años antes. ¿Cuánto sería en días? Como 2000 y algo años. O sea, si cada día es un milenio, pues no estamos viviendo ahora en el tercer día, en el tercer milenio. Ustedes recuerdan que cuando Dios mandó a Moisés a Faraón, le dijo a Faraón que iban a caminar 3 días en el desierto y allí iban a adorar a Jehová. Le pidió Moisés a Faraón que dejara ir al pueblo 3 días en el desierto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de los 3 días? ¿Qué pasó en esos 3 primeros días después de que fue liberado el pueblo de Israel? ¿Pasó algo? No pasó nada. Sí, entonces Dios mintió. No. ¿En qué época vivió Moisés? Algo así como 3500 años, que son como 3 y medio de días para Dios. Esos 3 días son días de Dios y hoy estamos en el día cuarto. En el día cuarto me van a adorar, dice la palabra de Dios. Es decir, en breve Jesús regresará y le vamos a servir como pueblo. Y como pueblo nos resucitará. Tenemos buenas promesas, maravillosas promesas en la palabra de Dios. Aleluya. Todo el pueblo de Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Tenemos buenas promesas en el pueblo, para el pueblo de Israel. Aleluya. Oh Señor, hazlo, hazlo. Te necesitamos. Y empieza con nosotros. Como iglesia, llénanos de tu Espíritu, Dios. Nosotros queremos crecer en el fruto del Espíritu primero que todo, en el amor, el gozo, la paz, el fruto del Espíritu, y el mayor de todos es el amor. Pero tu pueblo, incluso los que nos persiguen, los religiosos, ellos no saben lo que hacen. Ellos tienen celo de Dios, pero sin conocimiento. Nosotros no los odiamos porque es nuestro pueblo. Oh Señor, llénanos de tu amor, de que el fruto del amor en nosotros crezca y poder, dones espirituales. Oh Señor, tú prometiste. Los ancianos, los jóvenes, los siervos, siervas tendrán visiones, obtendrán visiones. Oh Señor, tú prometiste de que en los últimos días derramarás tu espíritu sobre toda carne. Hazlo, Señor. Entonces, estos son los versículos para este año. Primero lo que leímos en Isaías, consolados, consolados, pueblo mío, y el versículo en Oseas, que Dios nos vendará, vendará nuestras heridas, y también evangelizar al pueblo las buenas nuevas. Voy a terminar ahora con el tercer punto de el ayuno que vamos a tener, que son los asuntos nacionales de seguridad para nuestro país. Está escrito de que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Ustedes han visto últimamente las tensiones entre las naciones.
diferentes tipos de tensiones hubieron. Primero que todo, una tensión de una posible guerra. Segundo, hubo un terremoto, el terremoto que ocurrió cerca del Mar Muerto, que también es un riesgo latente porque estamos en una zona sísmica. También hay muchos edificios que pueden caerse por terremotos acá, así que pedimos a Dios por protección. Nosotros acabamos de leer Oseas 6. No solamente podemos evangelizar acerca de esto, sino también proclamarlo ante el mundo invisible. Proclamar, oh Señor, te pertenecemos a ti, venimos ante ti. No lo enfaticé anteriormente, pero, pero, pero cuando evangelizamos, nosotros queremos también absorber todos aquellos nuevos que vienen a la iglesia. Nosotros no queremos solamente ver y hablar con todos aquellos con que siempre hablamos, sino que también entre nosotros hay gente nueva que es bueno saludarla y absorberla en en nuestra iglesia, interesarse por ellos. Y recuerden, Dios no eligió a los ricos ni a los fuertes, también eligió a algunos de ellos, pero más bien Dios dirigió su mirada a los simples, a los enfermos, a los pecadores. Nosotros, y esto es un desafío y se necesita paciencia. Así que oraremos por protección para que Dios sea dirigiendo a nuestro gobierno y quiero terminar. Oraremos por esas cosas en esos días de ayuno. Nosotros proclamaremos el libro de Romanos que dice que todo Israel será salvo. Ese versículo. Ese es una promesa para el pueblo de Israel. Amén. Gloria a Dios. Oh Señor Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entrar a esos días de ayuno y oración, Señor. Oh Espíritu de Dios, seas tú dirigiendo nuestras oraciones. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.